Y, y comienzo compartiendo pantalla. Vamos a hacer la dinámica como usualmente, ¿no? Voy a poner las palabras que mandé al grupo de WhatsApp para que tuvieran oportunidad de investigarlas dentro de su lectura y sobre estas pues vamos a estar platicando. Perfecto, listo. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí. Sí. Vale, excelente. Bueno, pues ya me ganaron. Veo que ya hay las primeras dos manos levantadas. La primera que veo es la de Salomón y después seguimos con Caro. Entonces, bueno, pues adelante. Aquí están las palabras. Dinámica de siempre. Adelante, Salomón, Bueno, por favor. yo quiero hablar sobre el secreto de secretos. Y es el siguiente. Dice, Dios crea, pero también el hombre crea. Si al hombre se le da voluntad lo suficientemente vigorosa, él subjetivará las formas mentales, lo cual muchos llaman alucinaciones, pero los que forjan estas formas mentales son tan reales como las tangibles. Si la voluntad se vigoriza en mayor grado y dicha voluntad la dirige inteligentemente, condensará dichas formas en objetos visibles. Quien lo aprende también, más bien es merecido del título de mago. Y esto nos lleva a entender que la magia está en el conocimiento llevado a la práctica de una manera inteligente y sabia de lo que no es visible a los sentidos físicos, pero que existen para los buscadores de lo oculto y que al mostrarlo a los demás, pasa esta persona como un brujo para algunos y como un mago para otros. Nada más, gracias. Perfecto, Salomón, pues muchísimas gracias. Bueno, pues aquí ya nos hablas un poco de este tema de lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? De cuál es el secreto de los secretos, de los diferentes aspectos, de las diferentes cualidades del alma que tenemos latentes y que tenemos que desarrollar. Pues justo habíamos platicado, ¿no? Que más allá de cualquier otra, probablemente la más importante o una de las más importantes es la voluntad, ¿no? La voluntad justamente es aquello que si tenemos voluntad y aparte sabemos cómo hacerlo, pues vamos a poder precipitar las cosas y pues digámoslo, modificar para bien nuestra realidad y la de los que nos rodean, ¿no? Por eso es tan importante esta parte. O sea, la voluntad, como lo hemos platicado, pues es el disparador de cualquier acto mágico, es como el motor, nada se produciría si no está la voluntad. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema de la voluntad durante la sesión de hoy, que creo que fue bastante interesante. Mil gracias, Salomón. Al contrario, gracias. Perfecto. Y bueno, pues continuamos con Caro. Caro, adelante, palabra que gustes, por favor. Hola, yo voy a hablar sobre el indicador de Faraday. Faraday fue un científico británico, un químico y físico muy influyente en su época, que hizo muchos estudios en el campo magnético. No creía en los medios ni en los fenómenos psíquicos, entonces creó un sistema para desenmascarar a los medios farsantes, a los fanfarrones. Este medio consistía en que usaba 5 cartulinas de distintos tamaños. La más grande la fijaba como una base a la mesa y luego con un pegamento que limitara, pero que no pero que no impidiera el desplazamiento, iba pegando una sobre otra de distintos tamaños, de la más grande a la más chiquita, y pegaba 5. Luego hacía una línea recta por el eje central de todas las cartulinas y pegaba nuevamente otra del mismo tamaño que la primera. Entonces, cuando hacían las sesiones de espiritismo, si la línea recta no se mantenía, quería decir que el medium o alguno de los participantes había manipulado la mesa con sus manos. Entonces era el método que, según entendí, era el que él usaba.
Gracias. Perfecto, Caro, excelente. Pues justamente eso, ¿no? Este elemento que había utilizado justamente Faraday para, pues, desvelar a aquellos que eran, digamos, charlatanes, pues justo coincistía en lo que comentas, ¿no? Esto era para ver si únicamente, si esto era producto de una fuerza, digamos, psíquica, enfocada solo en el objeto en cuestión, pues solo el objeto se movería, pero si lo que pasaba es que más bien alguien por abajo o de algún modo estaba empujando la mesa, pues eso se iba a notar con estos objetos que estaba poniendo Faraday sobre ella, ¿no? De ese modo, pues era fácil descubrir si realmente era una acción sobre el objeto o sobre la mesa, tal cual, Caro. Y bueno, pues justamente muchos charlatanes fueron así desenmascarados y también es por eso mismo que pues el espiritismo pues realmente pues no era a veces considerado de manera tan seria por la comunidad científica, ¿no? Justo ante este tipo de inventos que pues fácilmente los habían puesto pues a la luz, ¿no? A estos charlatanes. Mil gracias, Caro, excelente. Perfecto. Y bueno, nuestra siguiente y última mano que tenemos es de Connie. Adelante, Connie, buenas noches. Ah, bueno, veo que hay otra mano más. Perfecto. Adelante, Connie, te Ahí está. escuchamos. No sé si tienes ¿Ya me el mute. escuchan? Ya, Ah, perfecto. bueno, sí, toda, para mí, ay, el texto que estamos leyendo, Isis sin velo, tiene mucho de científico, pero mucho, y da a conocer la ciencia oculta, la ciencia secreta, que se va encontrando en el desarrollo de los científicos actuales. Y, por ejemplo, hay varios que concluyeron sus investigaciones científicas no en el laboratorio, no en el campo de trabajo, porque el campo pues es otro laboratorio, dijéramos, sino cuando estaban en la calma, en la paz. Eso quiere decir que es cuando se manifiesta lo superior y lo da, dijéramos, al intelecto para que lo pueda captar la mente científica del involucrado y lo pueda dar a conocer a la humanidad. Y, por ejemplo, voy a tomar la palabra Harman. Ya sabemos que Harman, pues fue un físico, un químico, un hombre de ciencia, ¿verdad? Y él trabaja con la materia. Y pues traté de hacer una pequeñísima conclusión de lo que se lee y dice, experimentación. Él le impactó lo de la materia. Y en la experimentación dice, no fijarse en la materia, sino en las fuerzas que en ella actúan. Materia, ¿qué es la materia? Es la agregación de fuerzas atómicas. Porque si no hubiera esas fuerzas atómicas, aunque estuvieran los átomos, no se iba a formar la materia. Por lo tanto, se necesitan fuerzas. Ahora, ¿cuáles son esas fuerzas que están actuando en la materia? Bueno, vamos a desmenuzarlo. Materia, una palabra sin sentido científico, en realidad, porque si decimos materia no me dice nada. Entonces, ¿qué es la materia? Es la agregación de fuerzas atómicas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el átomo está constituido por partículas subatómicas, como son
los protones, los neutrones y los electrones, dijéramos, en la generalidad. Obviamente hay partículas subatómicas que tienen otras funciones, por así decirlo, como en el núcleo están los neutrinos, etcétera. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los electrones? Nada está estático, todo está en movimiento. Los electrones están, por así decirlo, que en realidad no es así, pero de alguna manera lo tenemos que decir en nuestro mundo fenoménico que pueden captar nuestros sentidos actuales. Entonces, como está en movimiento, genera ciertas fuerzas electromagnéticas. ¿Y qué pasa? Entonces hay atracción. Y eso le da determinada vibración a cada átomo que va a formar diferente elemento de la materia. Apoyándonos en la actual tabla periódica. ¿De acuerdo? Y entonces el átomo va a vibrar. Y de acuerdo a ese campo electromagnético, se va a juntar, a unir con otros átomos que van a vibrar en esa misma frecuencia. Y de esa manera se va formando la materia. Entonces, ¿qué es la materia? Cierto, está formada por átomos y a su vez por moléculas, pero que están vibrando y esa vibración da la calidad de materia. ¿Sí? Entonces, la materia es la agregación de fuerzas atómicas. Y de acuerdo a esa vibración que se genera, es la sutileza de la materia. Por ejemplo, sabemos que las personas, mientras más evolucionadas están, su frecuencia es mayor, es más alta. Y así va, así es como se va sutilizando la materia. ¿Y cómo se va a sutilizar? Precisamente a través de los conocimientos ocultos y haciendo alusión del día, ¿verdad? Que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Pues el amor es lo que une a todo el universo y a toda la humanidad, y no solamente de este globo, sino de todos los demás, porque es lo que genera el cosmos, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, la compasión no es un atributo, es una ley, es la ley de leyes que forman el cosmos. Por lo tanto, si no tenemos amor, no vamos a tener compasión por el ser vivo que sufre. Y ser vivo puede ser un ser viviente de cualquier reino, vegetal, animal o humano. Si vibramos de esa manera, vamos a cambiar todo. ¿Y eso cómo se da? Con atención para no contaminarnos de otros pensamientos que no vengan al cabo. Es todo, hermanos. Un abrazo por el Día del Amor. Por el Día del Amor Universal. Vale, no, pues excelente, Connie, pues como tú ya lo dijiste, ¿no? Aquí, digo, sin ser profundamente científico, a lo que sí tenemos que llegar es entender que, pues, lo que para nosotros es sólido, lo que son, pues, estos objetos materiales, incluso nosotros mismos con esta constitución física, el creer que somos
algo, que somos materia, que somos un cuerpo, un objeto, pues es el primer engaño, ¿no? Y más bien tal vez deberíamos entendernos, no sé si tal vez como sinfonías, ¿no? Si podemos entender que todo es vibración y que hay una inteligencia que gobierna esas vibraciones, pues podríamos imaginarnos que es como cuando escuchamos una canción, ¿no? Cuando escuchamos una canción puede haber las vibraciones de 5, 6, 7 instrumentos y casualmente existe una armonía entre todo, entre las vibraciones emitidas por todos estos instrumentos que nosotros lo identificamos, digamos, como una sola canción, ¿no? Porque hay una especie de inteligencia, hay una coherencia, hay una armonía entre todas las notas que nos da una idea de unidad, que sería la canción, y que nosotros lo podemos ahora extrapolar y ver de algún modo nosotros somos una canción. Todo lo que está a nuestro alrededor es un conjunto de notas, digamos, que están asociadas con una inteligencia. Y si lo viéramos tal vez más bien como ondas afines, con leyes que están gobernadas por leyes como la de cohesión y que generan este tipo de armonía, pues probablemente entenderíamos todo de una manera pues diferente, ¿no? Con otra óptica. Entonces yo creo que valdrá la pena mucho para quienes tengan oportunidad de meterse un poco más en los temas de la ciencia moderna, temas como por ejemplo estas nuevas teorías como la teoría de cuerdas que nos habla de vibraciones, que son las que producen estas dimensiones. Bueno, pues probablemente ahí podemos encontrar algo de luz sobre todo esto que de lo que nos habla Elena Blavatsky y que bueno, bien nos comenta Connie. Pues Connie, muchísimas gracias. Y vale, había visto que había otra mano levantada, pero creo que ya no hay más. No sé si hay alguien Sí, que quisiera participar. Ah, y adelante. yo también quisiera hablar sobre la materia y la fuerza. Cómo nosotros en masa, materia, como sustancia, lo que nos da como vasija, así lo manejan, se maneja como la vasija que somos de materia, lo que le da el sentido a la humanidad es precisamente esta fuerza, esta energía que yo la interpreto como esta alma, esta energía que nos da la sensibilidad para poder vibrar en diferente frecuencia dependiendo de la personalidad o de lo que vamos adquiriendo a través del tiempo, que nos hace vibrar y nos permite armonizar. Por eso hay una ley que a mí me fascina, que como es arriba es abajo, que somos unidad y que al final el poder aceptar que yo soy uno con el todo en virtud de que lo que está en el universo está minimizado en mí y que lo reconozco como parte integral mía. Entonces, es esta parte, para mí en lo personal, entender cómo esta materia y esta fuerza está en mí y se va a manifestar en diferentes formas o con diferentes conceptos, dependiendo de cómo yo conscientemente determine hacerlo. Y cuando digo que estoy en armonía con el universo, es porque primero es más fácil ver la parte macrocósmica para poder entender mi parte microcósmica. Gracias, es cuanto. Perfecto, mil gracias. Rosy, ¿verdad? Sí, Ah, ok, excelente, Rosy. Pues muchísimas gracias por la aportación. Pues justamente, ¿no? Yo creo que en esto coincidimos. Es algo, me parece difícil de imaginar, o sea, el entender cómo todo puede ser una misma cosa, o sea, es algo complejo, pero yo creo que o sea, aplicando justo lo que comenta Rosy, este axioma hermético de cómo es arriba es abajo, si esto lo extrapolamos a otros aspectos de nuestra vida, como por ejemplo en los sueños, pues podríamos darnos cuenta de que no es algo ilógico, ¿no? O sea, no es algo tan descabellado el pensar que todo pueda ser una misma cosa. ¿Por qué en los sueños? Cuando estamos en un sueño, y voy a decir, vemos una habitación, vemos personas, vemos un sillón, hay eventos que ocurren, hay sonidos, música, todo eso que estamos viendo en el sueño, ¿son diferentes cosas en realidad o es una misma, ¿no? Pues para un psicólogo probablemente todo eso es una misma cosa, ¿no? Que sería el mundo que nuestro inconsciente creó. Y entonces, si nosotros en un sueño podemos llegar a la conclusión de que todo es una misma cosa que al final habita en nuestra mente, pues ¿por qué no podríamos extrapolar eso a esta realidad y decir que todo lo que vemos aquí, que pareciera estar separado, pues
pudiera ser también igual una misma cosa, ¿no? Producto, llamémosle, de un sueño de algo que está pues todavía más arriba de lo que ahorita con este nivel de conciencia nos podemos imaginar. Entonces, bueno, es algo bastante interesante. Muchísimas gracias, Rosy. Perfecto. Vale, creo que ya no hay más manos levantadas. Creo que, bueno, esta era la que ya tenías, ¿verdad, Connie? De ser así, empezaríamos ya pues con la presentación. Ah, perfecto, hay una manita levantada de Rubí. Buenas noches, Rubí, bienvenida. Adelante, por favor, la palabra que gustes. Gracias, Manuel. Gracias, queridos hermanos. La verdad me llamó mucho la atención la de apariciones animales y pájaros de Salem. En la lectura de la maestra Blavatsky habla no solamente de fenómenos paranormales y de apariciones humanas, sino que también nos habla de apariciones de animales. Y ella habla de una batalla en donde se oían los relinchidos y los gritos de los soldados, y además hace referencia de que se han aparecido perros, y los pájaros de Salem, ahí también salen. Y viene a colación que si los animales tienen, perdón, alma y espíritu, y ella, pues lo pone como que lo analicemos. Y yo quiero compartirles una experiencia paranormal que me pasó, en la que una de mis amigas oía que un caballo, daba pataditas en su casa, y pues no tenía ningún tipo de, pesebre ni nada, sino que era un caballo que ahí estaba porque ahí había muchas apariciones espectrales. Cuando fuimos nos dimos cuenta de que su esposo había metido mucha tierra de la iglesia donde venía mucha osamenta. Entonces ese lugar estaba lleno de apariciones espectrales, pero bueno, en esta ocasión me referiré solamente al caballo. Pues resulta que pudimos dar paz a las almas, excepto a la del caballo. Y ella me decía, ¿sabes qué, Rubí? Todavía falta el caballo. Yo le decía, es verdad, el caballo. Y para este espíritu animal tuvimos que darle como que otro tratamiento. Tuvimos que llamar a como que seres especializados en animales, seres superiores especializados en animales. No es, o sea, así lo veo con mi experiencia, ¿no? No es lo mismo mandar a la luz a seres espectrales humanos que a seres espectrales animales. Entonces, le dije a ella que se imaginara el caballo y que le diera paja, que lo acariciara en su imaginación y que llamara a los seres espirituales encargados de los hermanos menores. Y así fue, Manuel, como este caballo pudo pues ya dejar de hacer ruido. Y bueno, esa es mi participación del día de hoy. Muchas gracias. Wow, pues súper interesante, Rubí, muchísimas gracias por compartirlo. Pues esto es polémico, ¿no? Y digo es polémico justamente porque hay quien cree que los animales sí tienen un alma, y en teosofía, pues la mayoría de los estudiantes de teosofía pues son un poco más de la idea de que no tienen como que un alma individual, que más bien los animales forman parte como de una especie de alma grupal. Y sobre eso advierte Elena Blavatsky, ¿no? Al decir, bueno, si tú escuchas son los relinchos de un caballo o ves a un perro, etcétera, muy probablemente con lo que te vas a encontrar es con un elementario, alguna entidad que muchas veces son malévolas, que están tan acostumbradas y tienden tanto a la parte animal, a la materia, que para ellos es como una burla o es, digamos que muy cómodo representar, digamos, los animales, pues, animales que están a veces en contacto con el hombre, ¿no? Entonces es interesante escuchar esta versión de tu historia, de lo que pasó, porque si con lo que hicieron el caballo se fue, pues ahí mostraría que tal vez hay otra área hay que investigar, ¿no? Y pues al final no hay nada escrito y nadie tiene una verdad absoluta, ¿no? Está súper interesante. Mil gracias, Rubí. Y bueno, de hecho, pues sí me llama bastante la atención, ¿no?
la maestra pues sí nos comenta que la mayoría de las veces pues hay que tener cuidado cuando vemos algún tipo de aparición de un animal, porque la mayoría de las ocasiones sí es pues como que una treta, un engaño. Ahora es curioso que en este caso, pues de lo que nos platicas, al parecer el animal sí desapareció, ¿no? Sí se fueron las señales. Entonces, bueno, eso sí nos Sí, da la sí, pauta dejó para de seguir hacer el investigando. sonido del relincho. Bueno, daba pataditas, ¿no? Como si estuviera en un pesebre. Wow, no, pues súper Sí, Manuel, muchas interesante. gracias. No, al contrario, Rubí, mil gracias. Pues sí, pues vale la pena meterse más en estos temas, investigar. Al final el mundo del ocultismo pues es tan complejo que a veces no todo se explica con una sola teoría, ¿no? A veces la maestra decía que hay ruedas sobre ruedas, entonces no hay una ley única para todo y bueno, pues sí hay particularidades. Excelente, mil gracias, Rubí. Y bueno, pues creo que ya no tenemos más manos levantadas. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con la presentación. Y bueno, retomando estos temas que hemos venido platicando sobre la materia y la fuerza, pues Elena Blavatsky hace alusión varias veces a Schopenhauer, un gran filósofo, quien en su texto Parerga, para quien guste después consultarlo, pues nos habla Schopenhauer de varias cosas, ¿no? Él nos habla del poder de la voluntad y nos habla también de pues de esta dualidad entre materia y espíritu, ¿no? Y cómo hay algo que pareciera ver más sutil, que es justamente la fuerza. Y bueno, de esto lo voy a leer muy rápido, ya creo que ya lo leímos al principio, que en este fragmento nos dice Schopenhauer: en realidad no cabe distinguir entre materia y espíritu. La gravitación de una piedra es tan inexplicable como el pensamiento en el cerebro humano. Si no sabemos por qué cae al suelo un objeto material, tampoco sabremos si este objeto es capaz de pensar. Aquí prácticamente ya nos está mostrando algo bastante revelador Schopenhauer y que está justamente alineado a lo que son las principales teorías del ocultismo, ¿no? Que es que prácticamente hay una inteligencia que está latente en todo lo que se nos puede ocurrir, una persona, un árbol, un átomo, una piedra, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir por evolucionada o no evolucionada que esté, pues aquí ya viene el cuestionamiento, ¿no? De a ver, si una piedra puede estar sujeta a leyes como la cohesión que la mantienen unida como un objeto, si una piedra tú la sueltas y se cae siguiendo una ley de atracción, y está sujeta a diferentes pues, leyes que son las que estamos platicando, así hay elementos que pueden, por ejemplo, transmitir la electricidad. Si existen esas leyes, que al final todas estas leyes podríamos interpretarlos como diferentes tipos de inteligencia, pues ¿por qué una piedra podría no pensar, no? Suena a veces, digamos, parece inocente el comentario, pero no lo es tanto, porque esto reafirma la teoría esotérica, que es incluso una piedra, tal vez ahorita no, pero esa piedra el día de mañana podrá evolucionar a ser un vegetal que va a mostrar ciertas propiedades, después va a ser un animal y por último, por esa misma piedra, que sigue siendo la piedra, va a manifestarse como hombre y va a tener ahora otro tipo de inteligencia, que es la racional que nosotros tenemos. Entonces, bajo esa premisa, pues todo, absolutamente todo dentro de la naturaleza, pues tiene ese potencial para, digamos, convertirse en un dios, ¿no? Todo tiene esa inteligencia, todo está sujeto por estas mismas leyes y electricidad, cohesión, magnetismo, vida, inteligencia, todo esto pues no es más que una misma cosa visto pues al final como un crisol, ¿no? Con diferentes colores. Y bueno, ¿qué otra cita podemos tomar de Schopenhauer? Él nos dice: aún en las mismas ciencias físicas, tan pronto como pasamos de lo experimental a lo especulativo, de lo físico a lo metafísico, nos atajan el paso las enigmáticas fuerzas de cohesión, afinidad, gravitación, cuyo misterio es para nuestros sentidos tan profundo como la voluntad y el pensamiento humanos. Él ya, pues prácticamente Schopenhauer lo que nos lleva con esto es a decir, a ver, con la ciencia de mi tiempo, con la ciencia del siglo XIX, pues cuando llegamos al punto en el que existen cosas que ocurren y que no sabemos por qué ocurren, porque no lo podemos ver,
simplemente la fuerza de cohesión, pues es algo en el que no se podía ver, ¿no? Hasta yo creo que tiempos relativamente recientes, el cómo operan estas fuerzas, cómo es este tema de la afinidad de los átomos. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que cuando empezamos a llegar a lo que ya no es visible y que tenemos que ir más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos y tenemos que usar otro tipo de inteligencia, pues vamos a darnos cuenta de que pues nos quedamos muy atrás en nuestros conceptos, ¿no? Y lo que para nosotros, lo que nosotros creíamos que eran las leyes ya bien identificadas, pues vamos a descubrir que pues era algo demasiado pequeño con respecto a la realidad de las leyes tan profundas que tenemos. Y leyes tan profundas que incluso cosas como el pensamiento humano y la voluntad, pues podrían ser fuerzas, podrían estar basadas en leyes, así como la fuerza de cohesión y de afinidad. Ahora, ¿cómo podemos medir la voluntad? ¿Cómo podemos medir el pensamiento humano? Pues hasta el día de hoy, pues no tenemos como que los elementos, ¿no? Y por eso es algo tan complicado para absorberlo por la parte de la ciencia, incluso la ciencia de hoy. Y bueno, ¿qué más nos dice Schopenhauer? Viene, entonces nos vemos frente a frente de las inescrutables fuerzas de la naturaleza. ¿Dónde está, pues, esa materia que presumís de conocer tan bien y con la que os creéis familiarizados hasta el punto de deducir de ella todas nuestras teorías y de atribuirle cuanto os parece? Nuestra razón y nuestros sentidos solo son capaces de conocer lo superficial, pero jamás penetrarán en la íntima sustancia de las cosas. Aquí también nos comenta pues de lo que hemos venido platicando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un científico muchas veces y un ocultista? El científico hace hipótesis a partir de lo que él puede percibir con sus sentidos físicos. ¿Cuál es el problema de esto? Que nuestros sentidos físicos, pues, es algo realmente demasiado reducido con respecto a lo que es la realidad. En cambio, un ocultista, que aparte de sus sentidos físicos puede despertar otros sentidos más sutiles, por ejemplo, sus sentidos astrales, pues puede percibir cosas que una persona común, que un científico, pues no va a poder ver. Y, ahí viene justamente este tema tan importante. En el momento en el que el científico se acota únicamente a lo físico, a lo que puede percibir con estos sentidos físicos, pues no va a poder llegar al meollo, a la profundidad de las cosas, ¿no? Si queremos llegar a la profundidad de las cosas, pues tenemos que desarrollar sentidos, tenemos que desarrollar incluso una intuición, una inteligencia, que al día de hoy, pues la mayoría, vaya, no la tenemos. Y hasta que lleguemos a ese punto, pues vamos a darnos cuenta que esta realidad es mucho más compleja y que cosas que nosotros jurábamos y perjurábamos que eran de una forma, pues nos vamos a sorprender y vamos a darnos cuenta que es de otra forma totalmente diferente, ¿no? Lo que ahorita son leyes, pues probablemente en el futuro van a ser refutadas, van a ser rechazadas y van a aparecer nuevos postulados en la medida en que nosotros pues podamos desarrollar nuestras facultades. Y bueno, continuamos. Dice, tal era la opinión de Kant. Si admitís algo espiritual en el hombre, forzosamente habéis de admitirlo también en la piedra. Si vuestra muerta y pasiva materia tiene la propiedad de gravitar, atraer, repeler y fulgurar, no es razón negarle la de pensar como piensa el cerebro. En suma, cada partícula del llamado espíritu puede sustituirse equivalentemente por otra de materia y cada partícula de materia por otra de espíritu. Llegamos aquí a la misma conclusión que platicábamos al principio, ¿no? Hay una inteligencia que es latente en todo y cuando nos damos cuenta de eso, pues llegamos a la tremenda conclusión de que no existe realmente esta dualidad materia-espíritu. Realmente todo es una misma cosa, solo que nosotros, pues al estar en Maya, al estar en la ilusión, pues lo vemos como cosas separadas. Y por último, dice, así resulta que la cartesiana división de las cosas en materia y espíritu es filosóficamente inexacta y conviene diferenciarlas en voluntad y manifestación. Entiéndase que la voluntad pues la asociaríamos al espíritu y la manifestación pues sería esa voluntad pero ya ejerciendo algo sobre lo que para nosotros es la materia, con la ventaja de espiritualizar todas las cosas, pues lo real y objetivo, los cuerpos y la materia de la división cartesiana, los consideramos como manifestación dimanante de la voluntad.
Llámese fuerza, energía, electricidad, magnetismo, voluntad o potencia espiritual a la causa del fenómeno, siempre será la parcial manifestación del alma, encarnada o desencarnada, de una partícula de la inteligente, omnipotente e individual voluntad que llena la naturaleza toda, y a que, por insuficiencia del lenguaje humano para expresar los conceptos psicológicos, llamamos Dios. Bueno, aquí vamos a retomar lo que hemos venido platicando en las últimas sesiones, ¿no? Cuando hablamos que existe una ley, por ejemplo, de cohesión, que es la que hace que los átomos se mantengan cercanos, se mantengan afines, pues esa ley de cohesión no existiría si no hubiera algo más sutil atrás de ella, otra fuerza, otra ley, que justamente esa fuerza es la voluntad. La voluntad es la fuerza que, digamos, a la hora de densificarse, lo vamos a ver manifestada la voluntad en electricidad, en cohesión, en magnetismo y en tantas otras cosas, ¿no? Incluso la fuerza psíquica, pues no es más que otro sabor, otra manifestación de la voluntad. Por eso es que la voluntad es tan importante para el trabajo del ocultismo. Y bueno, una más. Dice, todas estas manifestaciones, como ya lo platicábamos, son ramas del mismo árbol y prueban irrefutablemente la existencia de una categoría de seres pertenecientes a un orden de la naturaleza muy distinto del que se basa en las leyes del espacio, del tiempo y de la adaptación. Este otro orden es mucho más profundo porque es el originario y directo y de nada valen las comunes leyes de la naturaleza, que tan solo atañen a la forma. Por lo tanto, bajo el régimen de este orden superior, ni el tiempo ni el espacio pueden separar a las entidades individuales y la separación determinada por las formas corpóreas no son barreras infranqueables para el intercambio de pensamientos y la inmediata acción de la voluntad. Bueno, aquí justamente este texto ya nos habla de muchísimas cosas, ¿no? Nos habla, por ejemplo, si lo analizamos, vamos a ver que aquí Schopenhauer hasta como que bajita la mano nos habla de la telepatía, ¿no? Si existe la posibilidad de que un pensamiento viaje de una persona a otra, pues entonces, ¿dónde quedó la materia, no? Aquello que es para nosotros sólido y que es lo que tiene, lo que está sujeto a las leyes, pues, ¿dónde entra en vigor en el momento en el que existe un pensamiento que llega de una persona a otra, ¿no? O simplemente hoy lo vemos, ¿no? Con energías como simplemente, pues, el electromagnetismo, que hoy podemos, por ejemplo, tomar un celular y hablar a una persona que está en otro lugar distante y nuestra voz es escuchada, pues nos damos cuenta de que todo eso que para nosotros es materia, pues es complejo de describirlo como materia, y más bien son fuerzas demasiado sutiles que son difíciles de entender, y que estas fuerzas, si las entendiéramos, llegaríamos probablemente a la conclusión de que hay entidades que tienen una inteligencia que ahorita no nos podemos ni imaginar, ¿no? Y son esas entidades aquellas que son las que mantienen este orden en todo lo que vemos, este orden en el cosmos. Y de ahí que, bueno, cosas también justamente como hay temas que explicaba en su momento, por ejemplo, Carl Jung, que eran estas sincronicidades, que uno decía, ¿por qué de repente, por casualidad, pareciera, me ocurrió una situación, ¿será que ya venía esta situación premeditada? ¿O será que realmente entonces no existe un pasado, un presente, un futuro? Y a esto nos lleva Schopenhauer a pensar que incluso esta visión que tenemos del tiempo y el espacio, pues pudiera ser también otro engaño más, pudiera ser también otra ilusión que nuestra propia mente se hace. Y bueno, terminando de estos textos de Schopenhauer, pues justamente como ya nos comentaba Connie, otra persona que también enfatizaba que deberíamos de enfocarnos más en las fuerzas que en la materia, era justamente Hartmann. Y él nos dice, la experimentación no ha de tener por objeto la materia propiamente dicha, sino las fuerzas que en ella actúan. Pareciera que las fuerzas realmente es lo verdadero, más allá que la materia, de lo cual infiere que la llamada materia es tan solo agregación de fuerzas atómicas, pues de lo contrario sería la materia una palabra sin sentido científico,
Hoy esto nos parece más entendible, ¿no? Pero imagínense que esto lo platicaban en el siglo XIX, donde pues todavía no había la potencia de los microscopios que hoy tenemos y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, vaya, la verdad es que estas eran personas demasiado visionarias. Y nos dice Hartmann, toda acción de la voluntad se manifiesta en fuerza y las manifestaciones de las fuerzas atómicas son acciones individuales de la voluntad que dan por resultado la espontánea precipitación de los átomos en imágenes concretas ya forjadas subjetivamente por la voluntad. Ya platicábamos la vez pasada que todo lo que vemos pues no existiría si no hubiera lo que le llamábamos una ideación divina, un lugar, por llamarlo así, donde viven las imágenes, donde viven las semillas de todo lo que existió, de todo lo que existe y de todo lo que existirá. Bueno, esas imágenes que han estado siempre ahí, es gracias a la voluntad que de algún modo se plasman como si fuera una escultura dentro de los átomos y hacen que estas imágenes que eran una idea, que eran una nube, por así llamarlo, pues queden esculpidas en lo que para nosotros es la materia. Todo gracias justamente a un esfuerzo de voluntad. Por eso este tema de la voluntad pues es justo el secreto de los secretos. Y bueno, sobre esto mismo pues nos dice Elena Blavatsky, nos comenta, los filósofos antiguos, ellos afirmaban que todas las cosas visibles e invisibles surgían a la existencia por manifestación de la voluntad, a la que Platón llamó idea divina, de la que ya platicábamos, y que así como esta idea da existencia objetiva a la materia, consuelo enfocar su voluntad en un centro de fuerzas localizadas, así también el hombre, el microcosmos respecto del macrocosmos, da forma objetiva a la materia en proporción del vigor de su voluntad. Aquí es lo mismo que hemos venido platicando, ¿no? Si el hombre se diera cuenta de que es de algún modo un dios en potencia, o sea que así como hay dioses que tienen la capacidad creadora, pues nosotros también tenemos la capacidad creadora. ¿Por qué no creamos? Pues porque para empezar, no nos la creemos. Y además porque no tenemos desarrollada esta fuerza de voluntad. ¿Qué nos dice aquí en este texto de Elena Blavatsky? Bien importante. La voluntad no debe ser como una luz que se esparce, no debe ser como una luz en un foco que va hacia todos lados. La fuerza de nuestra voluntad más bien debe ser como la luz de un láser. ¿Cómo es un láser a diferencia de un foco? Un láser es perfectamente enfocado, o sea, toda la fuerza está enfocada a un mismo punto. ¿Y qué ocurre? Que ese punto donde el láser se coloca produce calor, produce mucho calor. En cambio, si nosotros no tenemos una mente enfocada como un láser y si nosotros divagamos de un pensamiento a otro pensamiento y a otro pensamiento, pues vamos a hacer al final no una luz enfocada, vamos a hacer una luz que irradia a todos lados como un foco y la capacidad de nuestra voluntad pues no va a ser la misma. Ustedes intenten hacer el experimento de apuntar, por ejemplo, con un láser a la distancia y por otra parte pongan un foco y vean qué luz llega más lejos, la del láser o la del foco. Se van a dar cuenta que justamente la que permite llegar a mayor distancia es justo el láser. ¿Por qué? Porque es una fuerza localizada, es una fuerza enfocada. Y esto es uno de los secretos de la voluntad que tenemos que entender. Cuando nos enseñan en la meditación a no estar divagando en varias imágenes y mantenernos fijos en un mismo punto, en una misma línea, pues justamente estamos focalizando esa voluntad y es la base de todo trabajo esotérico. Nos comenta también la maestra, los átomos imaginarios son como operarios movidos automáticamente a influjo de la voluntad universal que en ellos se enfoca y manifestada en fuerza. Los pone en actividad. El proyecto del futuro edificio está en la mente del arquitecto y es reflejo de su voluntad que, abstracta desde el momento de concebirlo, se concreta en cuanto los átomos imaginarios obedecen a los puntos, líneas y formas trazadas en la mente del divino geómetra. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Prácticamente Elena Blavatsky nos dice, una voluntad bien enfocada, mantenida en un punto, es justamente aquella voluntad que va a hacer que los átomos pues puedan adquirir cierta, digamos, inteligencia, puedan agruparse en formas que para nosotros serían líneas, serían círculos, etcétera, que puedan empezar a crear moléculas. Y esto es interesante porque recordemos que como es arriba es abajo. ¿Qué quiere decir? Esto lo podemos extrapolar en todo.
Cada persona es un potencial, digamos, es un potencial espíritu, pero también es potencial materia. ¿Cuándo nosotros nos comportamos como materia? Pues cuando no pensamos en lo que hacemos, cuando estamos nada más viviendo el día, dejándonos muchas veces influenciar por lo que escuchamos, voy a decir, en los medios de comunicación, en lo que escuchamos del amigo del amigo. Cuando nosotros nos dejamos llevar y no reflexionamos, no analizamos, pues nosotros estamos siendo estos átomos, estos operarios, estos obreros que están siendo movidos por otra inteligencia, que puede ser la inteligencia de otra persona, ¿no? Entonces, aquí nos queda un tema bien interesante para reflexionar, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser espíritu o queremos ser materia? Porque hay personas que tienen una capacidad tremenda de palabra que hacen que todo un movimiento se mueva, ¿no? Hay casos, lo hemos visto, ¿no? Simplemente líderes, no ha sido el mejor ejemplo, pero por ejemplo en el nazismo, pues ¿a cuántas personas no movió Hitler y hacía que personas pues, estuvieran dispuestas a sacrificar todo creyendo en lo que Hitler decía? Ese es obviamente un mal ejemplo de cómo la voluntad es capaz de, si está de manera enfocada, pues puedes ejercer un control sobre otras personas como si fueran operarios, ¿no? Entonces, esto aplica a todos los niveles. Es importante que trabajemos, pues, no podemos influenciar nuestro entorno si primero no nos controlamos a nosotros mismos, ¿no? El esfuerzo del ocultista es dejar de comportarse como la materia que es influenciada, que es movida por alguien más. Recordemos qué pasa con los reinos anteriores al ser humano, las plantas, los animales, pues ellos no tienen libre albedrío en su mayoría, son movidos por otras inteligencias que ya les indican qué hacer y ellos no se cuestionan por qué hacen lo que hacen. Nosotros estamos justo en ese punto medio en el que ya nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos y justo ese punto medio es lo que nos va a dar la pauta para que nosotros empecemos a trabajar ya en la posición del espíritu, en la posición de dioses. Y bueno, continúa Elena Blavatsky, nos dice, como Dios crea, así crea el hombre. Dadle voluntad lo suficientemente vigorosa y subjetivará las formas mentales que muchos llaman alucinaciones, aunque para quien las forja sean tan reales como los objetos tangibles. Ejemplo claro, no sé, voy a decir, las personas que sufren de algún tema de esquizofrenia, pues lo que ellos están en ese momento viendo, para ellos es bastante real. Sin embargo, pues para nosotros obviamente es algo ilusorio, pero sin embargo aquí viene algo bien interesante y dicen, si esta persona que está teniendo una visión aumentara el vigor de su voluntad lo suficiente y la dirigiera de una manera inteligente, él podría precipitarla, podría condensar las formas en objetos visibles y con lo que platicábamos al principio de la sesión, este es el secreto de los secretos y quien lo aprende merece el título de mago. ¿Cuál es la diferencia entre, voy a decir, un líder que tiene mucha voluntad y un mago, un ocultista? Bueno, la diferencia es que aunque los dos tienen tal vez la misma fuerza de voluntad, lo que tiene diferente el ocultista es que él sabe dirigirla inteligentemente, él sabe cómo funcionan estas reglas, él sabe cómo opera la naturaleza y al entender cómo opera todo, pues él puede hacer que esta voluntad pues produzca cosas que para nosotros serían milagros, ¿no? Esa es la diferencia entre una persona con una gran voluntad y un ocultista. El ocultista, pues como bien lo dice la maestra, ¿no? Es quien, además de voluntad, pues es quien la dirige de manera inteligente. Esta es la clave, inteligente. Aquí hay que saber. Y continúa. Los materialistas nada pueden arguir contra esto, desde el punto en que para ellos es materia el pensamiento. Si tal supusiéramos, tendríamos que el ingenioso mecanismo proyectado por el inventor, las encantadoras escenas surgidas de la mente del poeta, los soberbios lienzos pintados por la viva imaginación del artista, la incomparable estatua cincelada en el pensamiento del escultor, los palacios y castillos planeados por el arquitecto, todos debieran existir objetivamente, a pesar de ser subjetivos e invisibles, porque el pensamiento, según los materialistas, es materia plasmada en forma.
¿Cómo negar entonces que haya hombres de voluntad lo bastante potente para transportar al mundo de lo visible estas creencias mentales y revestirlas de materia tangible? Bueno, aquí digamos que les da a los materialistas como con su propia medicina, ¿no? Porque los materialistas decían que incluso, digamos, nuestro pensamiento, pues no era más que materia, ¿no? Materia probablemente producida de estas conexiones neuronales y los pulsos que se dan entre ellas. Ahora, ¿qué nos dice Elena Blavatsky? Ok, materialistas, si ustedes dicen que el pensamiento es materia, entonces, pues lo que se imaginó un pintor, un escultor, el texto o la canción que se imaginó un músico, un poeta, pues entonces eso es también materia, probablemente materia más sutil, pero no deja de ser materia. Y si esa también es materia, pues entonces querría decir que no debiera haber algo que impidiera que esa materia sutil se pudiera volver materia grosera, ¿no? Y se volviera materia sólida, se volviera una realidad tangible. Y así es como de algún modo como que les regresa con su propia medicina a los materialistas, ¿no? Diciéndoles, bueno, pues si el pensamiento es materia, pues entonces todo eso también se puede convertir en materia tangible y no es, y estos, lo que para ustedes serían milagros, pues para mí es algo bastante loable, algo bastante creíble que puede ocurrir. Y bueno, continúa. Muy lejos estamos de asegurar que todos los espíritus comunicantes de las sesiones espiritistas pertenezcan a las órdenes de los elementales y elementarios, pues muchos de ellos, sobre todo los que hablan por boca y escriben por mano del medium, aparte de otras operaciones, son espíritus de difuntos, cuya voluntad o malicia depende del carácter moral del medium, del ambiente colectivo de los circunstantes y mucho más todavía de la intensidad e índole del propósito. Bueno, aquí ya estamos haciendo un poco cambio de tema, ya hablamos de la voluntad y en esta parte ya vamos a empezar a hablar de las apariciones, digamos, espectrales. Preferiría, ahorita por el tiempo que tenemos, creo que vale la pena no continuar con este tema para no dejarlo a medias y mejor vamos a retomar este slide el próximo lunes. Yo creo que vamos a seguir con la lectura. El próximo lunes pues vamos a enfocarnos en ya lo que nos faltó para acabar este capítulo, que justamente es esta parte de las apariciones de animales. Vamos a hablar de cómo saber si lo que escuchamos, lo que vemos, es realmente, llamémosle, un espíritu o es otra cosa. Y bueno, de eso nos va a hablar Elena Blavatsky. Y bueno, pues listo, prácticamente con eso estaríamos ya terminando nuestros trabajos del día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, pues voy a dar un espacio para quien guste colaborar con algún comentario, alguna pregunta antes del cierre. Sí, Manuel. No había escuchado que los materialistas opinan que los pensamientos son materia. Eso no lo había escuchado. Yo pensaba que para ellos un pensamiento no era precisamente materia. Pues si ellos opinan eso, pues no están tan fuera, no están tan lejos, ¿no? De aceptar otras cosas, ¿no? Claro, justamente, Salomón. De hecho, pues para ellos, como ellos, digamos, lo que quieren probar es que de algún modo no hay algo más allá de la materia, o sea, que todo al final se aterriza en materia, pues un materialista te va a decir, el pensamiento no es más que, digamos, pues, digamos, las conexiones eléctricas que se dan en el cerebro, ¿no? Y si esas conexiones que al final son materia no se dieran, no se produjeran, pues lo que para nosotros es pensamiento no existiría, ¿no? De ahí es de donde ellos parten para decir que incluso eso es materia. ¿Qué ocurre ahí? Que entonces Elena Blavatsky se las voltea, que dice, ah, perfecto, pues entonces si los pensamientos son materia, pues entonces como también lo que es sólido es materia, pues nada impide que lo que alguien se imagine, por ejemplo, un esquizofrénico, la imagen que un esquizofrénico tiene, nada impide que esa imagen, que también es materia, pues pudiera, digamos, condensarse a algo más físico, ¿no? Y ahí es donde les da la vuelta y dice, bueno, pues sí se pueden entonces producir milagros. Sí, gracias. ¿De qué, Salomón? Al contrario. Y bueno, veo, hay una mano levantada de Rosy. Adelante, Rosy, buenas noches. Todos un abrazo. Manu, bueno, pues mira, son tres cositas. Bueno, en primer lugar, cuando estaban hablando lo de los animales, mi querida Rubicita, hay un dato que me acordé de una conferencia padrísima que dio Pablo Senders respecto al de Bachán.
Entonces, obviamente, bueno, sabemos que los animales todavía no tienen esa conciencia para tener Devachan, ellos nada más pasan a un sueño y continúan su evolución, ¿no? Hasta adquirir el alma cuando penetran ya al mundo humano. Pero con respecto al Devachan de los seres humanos, él nos comentaba que ahí en esa vibración, bueno, pues tú vas a poder ver a todos los seres que más amaste, inclusive hasta tu mascota. Claro, pero ese es el Devachan del humano, que él percibe absolutamente a todos los seres. Así has tenido así una tortuguita muy querida, va a llegar a tu Devachan. Me acordé por lo que estaban comentando de los animales que se aparecen, que bueno, es otra cosa, ¿no? Pero que la única forma en la que puedes reencontrar a ese animalito que quisiste mucho es en tu Devachan, pero solamente de ti para ese animalito, ¿me entiendes? No que él tenga ese Devachan, sino solamente nosotros. Bueno, es nada más un dato para completar lo de los animalitos. El otro es algo más interesante con respecto al slash que pusiste de la voluntad y universo mental. Es un tema extraordinario. Me acordé mucho de la sabiduría de los egipcios, sobre todo que, bueno, muchos, en un libro que yo estudié hace muchos años, hablaba, se llamaba Sacerdotes Hierofantes en Egipto. Y se decía que en las pirámides, por ejemplo, en la Cámara del Rey, lo que hacían estos hierofantes era que ellos entraran a esa habitación cuando sabía que ya iba a desencarnar el faraón. Lo que ellos hacían eran trabajar con formas mentales y por ejemplo, si sabían que ya tenían el espacio donde iban a colocar el cuerpo ya momificado del rey y todo esto, ellos iban a hacer un trabajo entre varios para que esas formas mentales se quedaran ahí como impregnando las paredes. Ajá. Ellos hacían mantras, decían conjuraciones, hacían inclusive, ponían estos gecos ahí, pero ya estaban con una vibración que ellos, aparte de que la tenían pues marcada con, ahora sí que con piedrita y todo, formaban esos, ahora sí que esas imágenes, ellos le daban la forma mentalmente, para que pues ese lugar, ese recinto, en cuanto entrara cualquier ser, pues percibiera eso, ¿no? Inclusive cuando se llegaron a abrir esas tumbas, muchos de los que profanaban inclusive podían percibir esas imágenes mentales que quedaban ahí durante siglos y todavía están. Inclusive cuando fue lo de Tutankamón, ves que pues decían que la maldición y todo esto, ¿no? En realidad, cuando se abre la tumba, imagínate todos los pronunciamientos que dejaron, que aterrorizaron a esa gente precisamente para que no profanaran esa tumba, ¿no? Por las formas mentales que ellos dejaron, ahora sí que con su voluntad y con su fuerza, para que se dejara descansar ahora sí que al faraón, ¿no? Es algo extraordinario. Yo creo que eso se puede percibir en muchos lados, incluso en nuestros hogares, ¿no? Otro ejemplo que te puedo poner pequeñito es cuando vino hace unos años, antes de la pandemia, un museo aquí fantástico, al Museo de Antropología, que vinieron las huellas de Buda. Fue algo extraordinario porque trajeron de varios países de Oriente pues estatuas de Buda, se tapizó hasta el techo tarjetitas con pensamientos elevadísimos de pronunciamientos con las supremas enseñanzas sublimes del señor Buda, y desde que uno entraba era una cosa tan extraordinaria, decías, ¿cómo es posible que un papel, tantos papeles que tienen esas formas mentales, esos pensamientos escritos sobre un papel, sientas algo tan extraordinario, ¿no? Era una cosa que, bueno, te sacaban las lágrimas de verdad, ¿no? Y ya llegabas al fondo a hacer una meditación y te retirabas, pero te lo juro que salías de ahí, pero flotando, ¿no? Era tan poderosa esa fuerza que ellos transmitían en ese papel o tanto en las paredes, que bueno, imagínate entonces lo que nosotros pensamos y dejamos en nuestros hogares, ¿no? Algo extraordinario esto del universo mental, ¿no? Y lo último que tú comentabas de los milagros, bueno, pues los milagros, siempre decimos esa palabra, pero en realidad sabemos que no existen los milagros, porque un milagro es algo que que sobrepase a la naturaleza, y sabemos que la naturaleza es tan poderosa que simplemente es la manifestación de las leyes eternas que se manifiestan por nuestros deseos y nuestras voluntades. No hay nada que sea sobrenatural a eso, simplemente es natural, y es porque nosotros mismos creamos esas fuerzas internas para que todo se manifieste. Gracias, era lo que yo quería aportar para
todos y para Perfecto, Rosy. Pues muchísimas gracias, bastante completa tu aportación y bueno, pues como bien lo dices, ¿no? Hay quienes creen o quienes decían que cuando fue esto de la tumba de Tutankamón, que todo, que creo que todos, si no fue que la mayoría de los que participaron en esa expedición murieron de por diferentes enfermedades y situaciones extrañas. Hay quien dice que, o sea, que había por ahí gente clarividente que sí, o sea, veía que había algo ahí, llamémosle una entidad, y esas entidades, pues, se cree, los mitos dicen que eran creadas por los mismos sacerdotes, ¿no? Con su misma fuerza de voluntad, ellos creaban guardianes que es iban correcto. a castigar a todo aquel que profanara. Ahora, ¿por qué es esto importante aplicándolo? ¿Cómo aplicamos esto de las tumbas de Tutankamón a nuestra vida diaria? Ah, pues bien sencillo. Eh, aquí, bueno, es un tip para ya personal, para quien le interese tomarlo. Si alguien ha tenido, por ejemplo, si han tenido situaciones de que no pueden dormir, que han estado con pesadillas, que no pueden conciliar el sueño, etcétera, bueno, pues acuérdense que su cuarto, pues todo lo que ustedes piensen y sientan en su cuarto, pues al final es como si dejaras tu cuarto desarreglado, ¿no? Como si dejaras tu cama destendida. Entonces, si tú te vas a ir a dormir y en tu cuarto estás pensando en, no sé, voy a decir, acabas de ver una película de horror, o estás pensando en cosas, pues digamos, de baja vibración, o estás muy triste, o estás desesperado o enojado, bueno, pues sin darte cuenta, tú estás ahí creando tus formas mentales que van a estar ahí viviendo, aunque tú no las veas en tu cuarto, y te van a influir en tu propio estado de ánimo y sobre todo te van a influir en el sueño cuando duermas. Entonces, ¿cuál es un consejo? ¿Cuál es una recomendación? ¿Quieres tener sueños agradables, que quieres poder dormir de una manera más plácida, más tranquila, pues procura que tu cuarto sea una especie de sanctum sanctorum, procura que sea tu templo. Si tú analiza qué estás sintiendo, o sea, analiza tus pensamientos, tus emociones, y si crees que, digamos, no están padres para tu cuarto, salte en ese momento, aléjate de tu cuarto y cuando ya te encuentras en un estado mejor, regresa. Es lo mismo que tender nuestra cama, es lo mismo que limpiar el cuarto. O sea, también a la hora de nosotros limpiar toda esta parte emocional y mental que tenemos, pues también nos va a ayudar a tener un lugar mucho más agradable para dormir. Y bueno, pues excelente aportación, Rosy, mil gracias. Y bueno, continuamos con Yasmín. Adelante, Yasmín, buenas noches. Te escuchamos, Yasmín. Ah, ya. Buenas noches, Manuel. Bueno, fíjate que más bien yo vi una pregunta en el chat que me llamó la atención y por eso quería leerla. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Solo es la pregunta que está. La pregunta es, ¿me puedes ampliar por qué hay sincronicidad? Y la hace Pati. Me llamó la Casi no atención se también, por escucha eso quería nada. hacerlo. Se escucha un poco cortado, pero si quieres, Yasmin, nos quedamos con la pregunta que se lee, ¿no? Que es ampliar por qué hay sincronicidad. Bueno, esto es complejo porque creo que no hay, estos temas de la sincronicidad, pues quien lo empezó a explicar un poco más fue Carl Jung desde a lo que finalmente son teorías, o sea, no hay algo demostrado. Entonces, Elena Blavatsky creo que no nos dejó algo sobre la sincronicidad, pero lo que sí podemos inferir, nos dice Elena Blavatsky que cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a un profundo estado de trance, a un profundo estado de meditación, de sueño, hay momentos en que, digamos, podemos como que rozar a nuestro yo superior. Y como ese yo superior está más allá del pasado, del presente, del futuro, pues puede producir situaciones, que afecten, o sea, digamos, pueden producir situaciones que para nosotros nos encontremos, que parezcan obra del azar, pero más bien es que ya esto venía de nuestro yo superior, ya nos lo estaba enviando sin que nosotros nos diéramos cuenta. Voy a poner, tal vez este es el ejemplo más burdo, pero a ver si sirve para ilustrar este tema de la sincronicidad. Hay una práctica para sueños lúcidos que te dice, tú imagínate, antes de dormir, imagínate que vas a ver algo raro en tu sueño. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo me voy a dormir, voy a imaginar que donde quiera que esté soñando, va a pasar una cabra color verde y va a decir, ve, ¿no? Bueno, pues si en el momento en el que tú estás en tu sueño y te encuentras la cabra verde que va caminando y dice, ve,
te cae el 20 como de, ay Dios, aquí hay un déjà vu, esto yo siento que esto ya lo viví, esto no es accidente. Y en el momento en el que ocurre ese clic en el sueño, te das cuenta de que estás soñando y llegas al sueño lúcido. Ahora, extrapolémoslo. Si hubiera una situación, una conciencia superior de nosotros mismos y esto fuera un sueño, pues tal vez esa versión superior de nosotros nos está mandando cosas para que nosotros despertemos. Al final esto no es más que una teoría personal, pero bueno, entonces podría ser una de tantas explicaciones de por qué ocurren las sincronicidades, ¿no? Tal vez son las propias pistas que nosotros sin saberlo nos hemos dejado, son esas migajas de pan para que cuando las cachemos, pues como que algo nos caiga un 20 que nos haga despertar. Y bueno, ahí es solo una simple teoría. Habría que investigar, yo creo que bastante la parte de la gnosis, y específicamente las teorías de Carl Jung sobre las sincronicidades. Y bueno, pues listo, Yasmín, pues espero medio haber contestado un poco de esto, si es algo pues complejo. Perfecto, que esa era la pregunta, excelente. Y bueno, y la pregunta de hecho era de Patti. Excelente, Patti, pues espero más o menos haber contestado algo. Y bueno, creo que ya no hay más comentarios, veo que ya no hay más manos levantadas. Ok, vale, pues listo, pues hemos terminado entonces nuestra sesión de hoy un poquito antes para que tengan un poco de disfrutar lo que queda de su 14 de febrero. Y bueno, pues vamos a cerrar con la oración de Anivesa de la unidad. Igual que siempre, pues yo la voy a recitar y quien guste acompañarnos mentalmente, pues es bienvenido, ¿no? Y comenzamos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo, pues hermanos, gracias por acompañarnos nuevamente. Que tengan